Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Khan y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El actor turco Can Yaman, conocido en todo el mundo por sus papeles en telenovelas como Erkencikus, Bayceynli la internacional Viola come il mare, ha decidido hablar por primera vez de manera abierta sobre uno de los temas más comentados y misteriosos de los últimos años, su vida sentimental. En una entrevista exclusiva con la revista Estilo y Vida, Yaman ha confirmado lo que durante mucho tiempo fue objeto de rumores y especulaciones: está casado. Y lo más sorprendente de todo, lo admite con una serenidad que deja claro que ya no está dispuesto a esconder nada. Sí, estoy casado. Y ya no lo oculto de nadie. No tengo razones para seguir escondiéndolo. Amo a mi esposa y me siento orgulloso de la vida que hemos construido juntos, dijo Can con una sonrisa tranquila, sentado en la terraza de un hotel boutique en la costa de Amalfi, donde se llevó a cabo la sesión de fotos para la portada. El misterio que duró años. Desde que Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, ha sido uno de los solteros más codiciados y seguidos por los medios. Su belleza magnética, su carisma natural y su estilo de vida cosmopolita lo convirtieron en un ícono global, especialmente en países como Italia, España y América Latina. Sin embargo, su vida privada siempre fue un misterio bien guardado. A pesar de que fue vinculado sentimentalmente con varias figuras del espectáculo, como la presentadora italiana Diletta Leotta y algunas actrices turcas, nunca llegó a confirmar públicamente una relación estable. Pero los fans más atentos comenzaron a notar pequeños detalles: viajes recurrentes a destinos apartados, apariciones con una mujer que nunca fue identificada oficialmente, y una ausencia cada vez más marcada de escándalos amorosos en los tabloides. Ahora, finalmente, se ha confirmado lo que muchos sospechaban: Can Yaman ha estado casado en secreto durante casi 2 años. ¿Quién es la misteriosa esposa? La gran pregunta ahora es: ¿quién es la mujer que conquistó el corazón del actor más deseado de Turquía? Aunque Can prefiere mantener en reserva la identidad de su esposa, dio algunas pistas: ella no es parte del mundo del espectáculo, y eso es lo que más valoro. Tiene una sensibilidad especial, una forma de ver la vida que me devolvió la paz. No necesito mostrarla al mundo para que nuestra relación sea real. Lo importante es lo que vivimos día a día. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al entorno del actor aseguran que su esposa es una arquitecta turca con la que coincidió en un proyecto solidario en 2021. Según estas mismas fuentes, la pareja habría tenido una ceremonia íntima en una isla griega, lejos de las cámaras y los paparazzi. La fama no puede ser más fuerte que el amor. Durante la entrevista, Can Yaman reflexionó profundamente sobre los efectos de la fama en su vida personal. La fama te roba muchas cosas. Te da una vida brillante por fuera, pero a veces te deja vacío por dentro. Por eso elegí proteger lo que más quiero. Pero llegó un momento en el que entendí que no tenía que seguir escondiéndome. La verdad es simple: soy feliz, y esa felicidad viene de un amor real. Con estas palabras, el actor no solo desarma a los medios, sino que también envía un mensaje claro a sus seguidores: detrás del personaje mediático hay un hombre que ha aprendido a priorizar lo esencial. ¿Cómo afectará esto a su carrera? Lejos de pensar que su matrimonio podría afectar su popularidad, Can está convencido de que la transparencia es una fortaleza. Mis fans siempre han estado conmigo en cada etapa. Espero que comprendan que este es un paso hacia adelante, una evolución personal. No dejo de ser quien soy por estar casado. Al contrario, me siento más completo que nunca. Además, Can Yaman se encuentra en uno de los momentos más activos de su carrera. Actualmente está filmando una ambiciosa serie internacional que se desarrollará entre Estambul, Madrid y Roma, y también ha sido confirmado como protagonista de una producción cinematográfica en Hollywood. Estoy más enfocado que nunca. El equilibrio entre lo personal y lo profesional es lo que me ha dado esta energía renovada. Reacciones de los fans y del mundo del espectáculo. La noticia no tardó en hacer explotar las redes sociales. En pocas horas, el nombre de Can Yaman se convirtió en tendencia mundial, y sus seguidores expresaron una mezcla de sorpresa, alegría y,
en algunos casos, nostalgia. Algunos mensajes destacaban: siempre lo apoyaré, esté soltero o casado, mi corazón está roto, pero él se merece ser feliz, qué suerte tiene su esposa. Compañeros de trabajo también se manifestaron públicamente. La actriz Demet Özdemir, con quien compartió pantalla en Erkencicus, le escribió en Instagram: siempre supe que llegarías a este momento, felicidades por vivir tu verdad. Un nuevo capítulo. El anuncio de su matrimonio marca un antes y un después en la imagen pública de Can Yaman. Ya no es solo el galán enigmático que conquista con su mirada intensa, ahora también es un hombre que ha encontrado estabilidad, amor y sentido en una vida más auténtica y reservada. Y quizás, en un mundo donde todo se expone, su decisión de hablar con calma, sin escándalos ni show, sea lo más valiente de todo. Según fuentes cercanas al actor, la historia de amor entre Can Yaman y su actual esposa no fue un flechazo típico de celebridades. No hubo alfombras rojas, ni flashes, ni escándalos mediáticos. Fue una relación que nació desde la admiración mutua, el respeto y una conexión genuina. Nos conocimos en un evento benéfico en Estambul en el año 2021. Ella estaba allí como parte del equipo de arquitectura que diseñaba espacios comunitarios para niños refugiados. Yo simplemente fui a donar y apoyar el proyecto. Pero al verla, fue diferente. Su forma de hablar, su calma, su pasión por ayudar. Me quedé impactado, confesó el actor durante la entrevista. Después de ese primer encuentro, Can y su ahora esposa comenzaron a verse esporádicamente, primero como amigos. Pasaron casi un año antes de que dieran el paso a una relación sentimental. Lo más llamativo es que, según el propio Can, ambos pactaron desde el principio mantener la relación lejos del foco público, incluso de amigos cercanos. No era un secreto por vergüenza ni nada así. Simplemente queríamos cuidarnos. Hoy en día todo el mundo opina, distorsiona, inventa. Nosotros queríamos descubrirnos sin interferencias externas. La boda secreta en el Egeo, un día mágico y sin cámaras. Quizás uno de los datos más sorprendentes revelados por Can Yaman en esta nueva etapa de sinceridad es el de su boda. La ceremonia, según contó, tuvo lugar en junio de 2023, en una pequeña isla del mar Egeo, en un entorno completamente privado. Solo asistieron unas 12 personas, familiares directos y 2 amigos de absoluta confianza. Fue un día perfecto. Nada de lujos extravagantes, nada de prensa. Solo el mar, nuestras promesas, y el sonido del viento. Ella vestía sencillo, pero estaba más radiante que nunca. Yo lloré. Nunca pensé que lo haría, pero ese día no pude contenerlo. La pareja intercambió votos escritos a mano, en una ceremonia civil celebrada en griego y turco, y luego celebraron con una cena íntima bajo las estrellas. Can compartió que no hay una sola foto pública del evento y que así planean que se mantenga. Ese recuerdo es solo nuestro, y así debe ser. ¿Quién es ella, la mujer que conquistó al galán? Aunque Can Yaman no ha revelado su nombre públicamente, la prensa ha comenzado a trazar un perfil aproximado de la misteriosa mujer que logró conquistar al actor. Se trataría de una joven arquitecta de origen turco-griego, de unos 31 años, formada en la Universidad Técnica de Estambul y con estudios de posgrado en Florencia. Se especializa en arquitectura sustentable y ha colaborado con organizaciones no gubernamentales en proyectos en África y Medio Oriente. Es la persona más noble que he conocido. No necesita fama, ni atención. Ella me aterriza, me calma, me inspira. Es mi refugio en un mundo tan ruidoso, declaró Can, sin poder ocultar la emoción. Quienes la conocen afirman que es reservada, amante del arte y la lectura, y que no utiliza redes sociales. Se sabe que actualmente vive entre Estambul y Roma, acompañando a Can cuando su agenda se lo permite, pero siempre en un perfil bajo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.